En esta segunda parte, continuamos la narración que compartió Fabio, un hombre que vive en un pequeño pueblo de no más de 5.000 habitantes, lleno de misterios. Fabio dijo que hasta que su familia no entró a vivir a ese pueblo, el grupo familiar no había experimentado nada paranormal, aunque también dijo que él sí empezó a experimentar cosas inexplicables, cosas que no compartía con su familia. También contó que hubo un incidente del cual fue testigo toda su familia, algo que en un principio no encontraba explicación, pero que al correr el tiempo y al ir acercándose cada vez más a ese pueblo, se fueron dando cuenta que aquello parecía tener un origen paranormal. Fabio contó que él, con toda su familia, no eran oriundos de ese lugar, que ellos venían de la ciudad, y la llegada de su familia a ese lugar obedecía a una cuestión laboral de su padre. Como vivía lejos del lugar de trabajo, arreglaron para darles una casa que era un vivero a 12 kilómetros de ese pueblo. Entonces, la persona encargada de instalarlos allí fue la primera en contarles sobre esas cosas extrañas. Pero además estaban los relatos sobre una criatura mitológica que deambulaba por los campos, un hombre lobo, así como suena. Esto sería algo que también lo escucharían de otras personas de ese lugar. Además, le advertían que donde llegaron a vivir era normal escuchar por las noches ruidos de cadenas, ver sombras y, por supuesto, ver a este lobizón. Los ruidos y apariciones las relacionaban con la antigua gente que vivió allí, donde contaban que todos murieron quemados, pero la presencia de esa criatura mitológica la relacionaban con una maldición. A pesar de todo lo que se hablaba, en ese campo la familia de Fabio no vio nada extraño, pero fue al trasladarse a otro campo, a 5 kilómetros del pueblo, donde vivieron algo extraño, algo muy extraordinario. Un evento que quedaría grabado en la mente de toda su familia que fue testigo de ello. Fabio y su familia lo recuerdan muy bien. Era la noche de un día posterior a Navidad, pero aquí hay que decir algo que servirá para más adelante. La noche anterior a Navidad, a modo de festejo, el papá de Fabio había salido al patio con un revólver y había realizado tiros al aire hasta quedar sin municiones. Ahora bien, 2 noches después, Fabio dormía cerca de la ventana, la cual estaba abierta hasta la mitad con un mosquitero. De repente, algo lo despierta. Fue un sonido potente y desgarrador, algo que nunca antes escuchó. No sabía si aquello era un animal, una persona, nada. No tenía idea de lo que estaba pasando. Ese ruido, o mejor dicho, ese aullido largo y profundo, se originaba prácticamente al lado de la ventana. En esa habitación dormían Fabio con uno de sus hermanos menores, y juntos salieron corriendo asustados al pasillo que unía los cuartos. Sus padres, hermanas, sus abuelos y un tío que venía de la ciudad, es decir, toda la familia, se levantaron igual, pues todos escucharon lo mismo. Todos se quedaron en el pasillo preguntándose lo mismo. ¿Qué es esto? Se dieron cuenta que no fue el aullido de un perro. No sabían qué clase de animal era, pero tampoco sonaba como algo humano. Y estando todos juntos, vuelven a escuchar otro aullido largo y estruendoso. Ahí comprendieron que afuera había algo desconocido para ellos. Asombrosamente, su padre decidió salir a ver, así, desarmado. Recuerden que la noche anterior a Navidad había quedado sin balas. Lo acompañó el tío que venía de la ciudad y fueron a ver qué pasaba afuera. Por esa época el pasto alrededor de la casa estaba más crecido, y el padre de Fabio junto con el tío vieron una figura meterse dentro del galpón. Lo distinguieron porque las palomas que dormían allí salieron todas volando. Como ellos no tenían medio de comunicación, sea teléfono o celular, el papá de Fabio sin más ordena a todos permanecer dentro de casa con puertas y ventanas trabadas, y él se dirige con su auto hasta el pueblo
a pedir ayuda a la policía. Entre la ida y la vuelta, un total de 10 kilómetros, la familia esperó guarecida dentro de casa todo ese tiempo, hasta la llegada de ayuda. Pasados 15 a 20 minutos, llegó la policía con el papá de Fabio. Para ese momento la familia dejó de escuchar ruidos en el galpón, y al ver la llegada de la policía con sus luces, decidieron todos salir a ver. Entonces, mientras unos policías les hacían preguntas, otros fueron con armas de grueso calibre en dirección al galpón, apuntando con sus reflectores y armas. Al momento en el que los policías se fueron acercando más al galpón para revisar dentro, escuchan un ruido y ven el movimiento de pastos como si algo grande se abriera paso. Evidentemente esto significaba que eso todavía estaba ahí. Y ahí cuenta Fabio cómo la policía, luego de dar la voz de alto un par de veces, empezaron a realizar disparos a todo lo que se moviera. Y aquí viene lo interesante, porque en medio de ese momento de máxima tensión, ven venir un auto por la ruta, y este se detiene en la tranquera de ese campo, y todos ven, junto con los policías, cómo ese bulto oscuro de gran tamaño que se movía entre los pastos va hasta el auto. De hecho, llegan a escuchar el ruido de la puerta del auto como si alguien o algo hubiera entrado en él, y a continuación este auto da marcha atrás y se va. Fabio recuerda que él pudo ver esta escena desde la ventana dentro de casa, pues al empezar a disparar la policía, los mandó a todos por su seguridad dentro de casa. El papá de Fabio le dijo a los policías: «Miren, ahí se va eso, en ese auto». Y los policías no hicieron más nada. No hicieron por seguir ese auto, solo le dijeron: «No, no te preocupes, que ya no vuelve más». Fabio describe este evento como algo muy raro, algo turbio. De todas maneras, cuando la policía se retiró, si bien no volvieron a sentir más nada, es decir, esa cosa no regresó más, ellos sí se quedaron con miedo. Ahora bien, un detalle interesante de esto es que el padre de Fabio, que era una persona incrédula de todo lo que se contaba allí, tras escuchar esos aullidos, decidió directamente ir a pedir ayuda a la policía. Nunca dudó que eso que merodeaba la casa pudiera ser un animal. Sabía que se trataba de algo extraordinario. Y de esto se entera luego la familia de Fabio, porque el padre llegó a contarles que él sí creía en esto del lobizón, pues, viviendo en Rosario, había tenido una experiencia con estas cosas, y supo al escuchar esos aullidos que no eran ni animal, ni humano. Pasado un tiempo, la familia se muda directamente al pueblo, como se detalló en la primera parte de este relato. Paralelamente a todo lo contado con anterioridad, Fabio cuenta que un día él y su hermano menor habían ido a un almacén del pueblo a comprar algo, pero de regreso, pasando por un terreno baldío que los había mucho en ese pueblo, ellos ven a un perro que salía desde ese terreno y que venía caminando en dos patas. Aquello que veían saliendo desde el baldío lo hacía a cierta distancia, y en un primer momento no era tan claro, porque estaba cayendo la tarde y todo se estaba poniendo oscuro. Pero les llamó la atención que ese perro seguía caminando así. Se sabe que un perro puede con esfuerzo y por un tiempo determinado caminar en dos patas, pero este animal lo hacía constantemente, sin ponerse en cuatro patas. ¡Qué cosa más rara!, pensaron los hermanos, que no podían creer lo que veían. Y a medida que se fueron acercando les agarró el pánico, pues, viéndolo ya muy de cerca, a pocos metros de ellos notaron que este animal tenía los ojos rojos, muy rojos, y los miraba mientras seguía caminando en dos patas. Los hermanos, al ver esto tan cerca, salieron corriendo. En el camino se les cae la botella de refresco que fueron a comprar, y así, totalmente asustados, llegan a casa, donde les cuentan a sus padres lo visto, pero ellos no creyeron, pues les parecía algo muy extraño. Ya habían pasado unos años cuando Fabio conoce nuevos amigos, y entre las cosas que hablaban estos chicos, aparte de las cosas extrañas que ya ocurrían ahí, estaba esto del hombre lobo, que era algo que se tomaba con bastante naturalidad por parte de ellos. No era raro escuchar que a fulano o a mengano se le había aparecido el hombre lobo dentro del pueblo.
Hasta la radio local trataba e informaba sobre esto. Al conocer Fabio a estos chicos, vio que se interesaban mucho en esto del lobizón. Decían que leían mucho sobre estas cosas, todo lo referido al lobizón, y hasta llegaron a decirle a Fabio que sabían dónde aparecería este ser y cuándo. Para Fabio esto sonaba muy interesante. Resulta que un día estos chicos llegan a la casa de Fabio, buscándolo. Llegaron en un auto y le dijeron: «Ven, ven, vamos a cazar al hombre lobo». Así se lo dijeron directamente. En ese momento Fabio les preguntó si podría ir con ellos la hermana menor de él, y aceptaron. Al subir al auto, se da cuenta que llevaban armas, además de libros sobre el tema, y tomaron dirección hacia donde tenían la primer casa a 12 kilómetros del pueblo. Fabio recuerda que mientras recorrían la ruta, empezaron a ver a la distancia, más allá de los alambrados, entre los sembradíos bajos, algo, una cosa que corría paralela al auto y a su misma velocidad. Como ya era de noche no podían distinguirlo bien, pero al apuntar con el reflector que llevaban, podían ver algo grande con la forma de un perro, pero enorme, que corría con ellos. Dentro del auto estos chicos gritaban eufóricos: «¡Mira! ¡Ya! ¡Ahí va!». En ese punto, Fabio empezó a ponerse mal, a preocuparse, porque estaba viendo algo increíble, grande y veloz que corría a la velocidad del auto, y se preguntaba a sí mismo: «¿Qué hago aquí, trayéndola a mi hermana?». Ocurría que Fabio no esperaba ver lo que vio. La curiosidad lo llevaba, pero no sabía o no estaba seguro de a qué estos chicos le llamaban hombre lobo. Cuando él y su familia escucharon los aullidos, no vieron al ser, solo el movimiento del pastizal y ruidos, como si algo grande corriera. Pero nadie vio más nada, y cuando él con su hermano vieron a ese perro caminar en dos patas, no pensaron que era un lobizón, porque era del tamaño de un perro normal, aunque sí se dieron cuenta que eso de normal no tenía nada. Llegaron al campo al que fueron a vivir la primera vez. Cerca había una pequeña capilla. Primero no querían bajar, estaban con miedo, pero los chicos más grandes bajaron con las armas. Al hacerlo, escucharon 3 aullidos al mismo tiempo que venían desde lo más profundo del campo. Los chicos que tenían armas estaban con toda la intención de ir caminando hacia los aullidos, pero justo en ese momento, como no podría ser más casual, aparece una patrulla de la policía. ¿Qué hacía esta patrulla allí? Ellos sintieron como que la policía algo sabía y los venía siguiendo. Sin embargo, la preocupación inmediata de Fabio fue que podrían tener serios problemas con la policía por el hecho de llevar armas. A estas alturas Fabio no sabía si sería peor el encuentro con el hombre lobo o la reprimenda de su padre al enterarse en lo que andaba. Uno de los policías bajó de la patrulla y de manera prepotente les preguntó: «¿Y ustedes qué hacen aquí?». Los chicos les dicen: «Vinimos por los aullidos, escuchamos aullidos. ¿No lo escucharon ustedes?». Al policía no le importó que estos chicos llevaran armas, ni respondieron si habían escuchado los aullidos. Solo les dijeron: «Suban al auto y váyanse. No los quiero ver nunca más por acá». Fabio no entendía qué estaba pasando. La actitud del policía era aún más extraña que todo lo que allí pasaba. No pasó mucho tiempo más y tanto Fabio como su hermana vivirían algo terrorífico en su propia casa, algo que no pueden dejar de relacionarlo con lo que pasó esa noche, con aquellos chicos que querían cazar al hombre lobo. Ocurrió que, siendo también de noche, su hermana salió al patio a recoger la ropa tendida, la cual era mucha. Mientras iba recogiendo eso, siente como si alguien estuviera cerca de ella. Entonces se empieza a hablar en voz alta y a decir: «Nadie me ayuda en esta casa». Fabio, que estaba dentro de la casa, la escucha y decide salir a ayudarla, atravesando la puerta que va al patio. En ese momento ve a su hermana que venía caminando con un poco de ropa. Después, ella contaría que venía sintiendo esa presencia muy cerca suyo, y justo cuando Fabio le iba a decir que la ayudaría, ve algo detrás de ella. Fabio le dice a su hermana que se detenga, y ahí nota que a espaldas de ella había un perro,
pero no uno normal, uno enorme, gigante, con la cabeza gacha, y lo estaba mirando directamente cara a cara a Fabio. El color de ese animal era blanco, algo que le llamó mucho la atención a ambos, pues ambos pudieron verlo, y Fabio con su hermana se quedaron quietos, paralizados un momento preguntándose de dónde había salido ese animal, porque recordemos que esto ocurría en el patio, dentro de una casa cerrada. ¿Cómo hizo ese enorme animal para entrar? Pasado unos segundos, ese perro enorme corre hacia una tapia divisoria con el vecino, una tapia de 1,5 metros de alto, y ambos ven cómo este perro la salta limpia, sin rozarla. Fabio rápido se acerca hasta la tapia y ve cómo el perro sigue corriendo hasta la tapia siguiente, que era aún más alta, y nuevamente la salta limpio. Ahí siente mucho miedo Fabio, pues se da cuenta del peso de ese animal. Puede notar cómo cae al suelo del otro lado de esa tapia, dándose cuenta que si esa bestia se hubiera abalanzado a él, lo mataba. Con su hermana se quedaron con miedo, pero además llenos de preguntas. ¿Qué era eso? ¿Qué hacía dentro de la casa? La interpretación de Fabio a la presencia de ese misterioso animal dentro de su casa fue que se trataba de una especie de aviso, un no te metas, sabemos dónde vives, algo parecido. Estas son las cosas increíbles que contó Fabio. En estos lugares infectados donde se practican este tipo de cosas, es muy común encontrarse con eventos así, con seres que muchas veces parecen una mezcla retorcida entre animales y humanos, seres que quizás vengan de otra dimensión. Tal vez se trate de alguna manifestación inexplicable que ocurre en esos lugares. Si el relato te gustó, dale like al video y suscríbete. Muchas gracias.